Hola a todas, bienvenidas a un episodio del podcast. Está el día de hoy con nosotros, es un honor tener aquí al doctor Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor. Hola Octavio, buenos días. Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder hablar de un tema sumamente importante y sobre todo en este mes, en el mes de octubre que se conmemora el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama, la principal causa de muerte aquí en México en mujeres por cáncer. Entonces, es importante que todas las personas como parte de la salud pública sepan puntos claves acerca de esta patología para que ustedes que nos están escuchando, sus mamás, hermanas, abuelas, sepan cuáles son los datos de alarma, lo básico que deben saber acerca de esta enfermedad. Y bueno, este es el segundo episodio que tenemos este mes sobre cáncer de mama, porque como ya lo dijo el doctor Arroyo, Octavio, dime Octavio, amigo, porque si no, todo muy serio. Si le dije cuando íbamos a grabar este podcast, nada de cordialidad, es el punto para que a la gente le llegue mucho mejor la información, es hablársela de tú a tú, porque de pronto he visto doctores que vienen muy serios y con la corbata y aquí no, hay que dejarlo natural, porque así se le queda mejor a la gente, cuando lo estás hablando como en un chisme, como lo estás hablando en una plática casual, se le queda mejor a la gente. bueno, vamos a hablar un poquito más casual para que todos sepan. El doctor Arroyo, Octavio, Mr. Doctor y yo éramos amigos en la universidad. Seguimos siendo amigos actualmente, pero la vida nos llevó por caminos diferentes y otra vez pues volvemos a platicar y vamos a grabar este episodio sobre los puntos más importantes o algunos puntos sobre cáncer de mama. Y vamos a comenzar con una pregunta que muchas mujeres tienen. Doctor, ¿por qué me dio cáncer de mama a mí? Bueno, es importante saber que, como ya lo decía Iván, y antes de ir contestando las preguntas para que sepan de pronto cuál es mi perspectiva, yo soy médico especialista en medicina interna y una de las funciones del internista es el abordar las enfermedades. Muchas veces, si bien un médico general, un médico familiar puede llegar al diagnóstico de este tipo de patologías de cáncer, en ocasiones puede ser el propio internista, personas que de pronto han bajado de peso, tienen síndrome consuntivo, bajan de peso, sudoraciones, diaforesis o simplemente en la consulta de revisión del internista nota que hay un crecimiento en las mamas, entonces puedo diagnosticar, puedo llegar a ser un médico de primer contacto ante una paciente que llega con cáncer de mama. Y justo en el seguimiento tengo por ahí a 2-3 pacientes con cáncer de mama, de hecho una chavita de 26 años, triple negativo. Años. Ah, sí, pues sí, creo que sí la ubicas, ¿no? Sí. Ok, entonces una de las preguntas es justamente esta, ¿por qué me dio cáncer de mama? Hoy por hoy no hay una razón que explique ningún tipo de cáncer. Algunos tipos de cáncer, si bien se ha identificado como el cáncer cervicouterino con el BPH, pero en el cáncer de mama no hay una causa directa. Como todo en esta vida, no es que 1 más 1 sean 2, sino más bien es la suma de varias situaciones. Y en el cáncer de mama no es la excepción. Hay factores de riesgo que aumentan. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que a las personas que nos están escuchando pueden estar ahí atentos? Una ventana estrogénica amplia, es decir, que hayan tenido su menarca, es decir, su primera menstruación antes de los 10 años y que su menopausia haya terminado después de los 55. En promedio, en la mujer mexicana, la menarca, es decir, la primera menstruación, aparece por ahí de los 12 a los 14 años, ¿no? Pero ya por debajo de los 12, 11, 10, 9 incluso, bueno, la persona está más expuesta a estrógenos. De igual forma, el fin de las menstruaciones, que es la menopausia, tras un año de no menstruar completamente, en la mujer mexicana ocurre entre los 47 a los 49 años. Sin embargo, si esta se extiende por arriba de los 50, también es un factor de riesgo. Igual, si me equivoco en algo, tú corrígeme, porque aquí el experto en la mujer es Iván, no yo. Ese es un factor de riesgo. Otro es, por ejemplo, el nunca haber estado embarazada, es otro factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, la nuliparidad, es decir, no haber estado embarazada en ningún momento, porque justamente esto también expone más a los estrógenos. Otro factor de riesgo, el uso de métodos anticonceptivos hormonales por más de 3 años continuos sin suspender, es un factor de riesgo. Por eso es importante, si estoy utilizando parches, implantes, inyecciones, pastillas, utilizar los 3 años, suspender 6 meses y reiniciarlos nuevamente. Y en ese lapso ocupar algún otro método. Entonces, y lo mismo por la exposición a los estrógenos. Un cuarto factor es el tabaquismo. El tabaquismo está asociado, como en cualquier otro tipo de cáncer, al desarrollo de cáncer de mama. Tabaquismo, ventana estrogénica amplia, 0 embarazos. Y obviamente también si tienen bebés, no es un factor de riesgo, pero sí puede ser un factor protector, la lactancia materna. Entre los muchísimos beneficios que tiene la lactancia materna es
disminuye el riesgo de cáncer de mama. Y otro riesgo, y obviamente los antecedentes heredofamiliares. Si en mi familia hay un miembro directo, mamá, hermana, hija con cáncer de mama, aumenta el riesgo de padecerlo, porque puede haber ciertas alteraciones genéticas, por decirlo de alguna manera más abstracta, y esto incluso lleva al comportamiento distinto del médico hacia la paciente. Si llega conmigo una paciente que me dice que su mamá tuvo cáncer de mama, mi primera pregunta debería de ser ¿a qué edad se lo diagnosticaron? Porque de acuerdo a las guías, si bien en todas las mujeres se debe pedir una mastografía por arriba de los 40, que ya lo tocaremos más adelante, en este grupo de mujeres el abordaje o la indagación debe realizarse 10 años previos a la edad que se diagnosticó el cáncer de mama en este familiar principal. Y pues no sé si me esté faltando alguno, Iván. Justamente, amigo, el que platicábamos hace ratito, de que te pregunté desde cuándo eres que haces tanto ejercicio y qué sí, beneficios te da a tu salud. La obesidad, si bien es cierto, la mujer y el hombre, la grasita corporal produce una hormona que se llama estrona. Dentro de las hormonas estrogénicas, la estrona es como que la más mala de la película. Entonces, como dice Octavio, mientras más estrógeno produzca una mujer, más riesgo tiene de cáncer de mama, porque el estrógeno estimula las mamas y entre otras partes del cuerpo. Y si hay un estrógeno malo, que es la estrona, que se produce en la grasita corporal, pues es de los factores de riesgo más importantes. De ahí la importancia que de verdad tomen conciencia y entender que desde el sobrepeso, ya tener justamente mayor grasa corporal, pues es mayor exposición a estrógenos. Creo que la palabra aquí clave no es como todo en esta vida, no hay nada ni bueno ni malo y no es como que los estrógenos sean solamente cosas malas, por el contrario, tienen muchísimos beneficios, pero como todo en exceso puede causar mayor daño. Por eso la importancia, insisto, de que bajen de peso, que se mantengan en un peso adecuado. Si ya tienen un perímetro abdominal por arriba de 90 centímetros, si no practican alguna actividad física, y no solamente salir a caminar, porque muchas señoras les preguntas, oye, ¿ya hace ejercicio? Sí, salgo a caminar una hora. Eso no es ejercicio. Ejercicio es que implique un desgaste, que se consuma, que aumenta la frecuencia cardíaca a ciertos niveles, que la persona sude, no porque el sudor queme grasa, sino que la persona, en términos muy sencillos, que la persona se canse, que sude, que realmente se vea un consumo energético para saber que es un ejercicio que está teniendo repercusión en el cuerpo de la persona. ¿Y qué otro factor de riesgo? Ya dijimos obesidad, tabaquismo, ventana estrogénica amplia, nuliparidad, falta de lactancia materna, el antecedentes heredofamiliares. Consumo de alcohol también aumenta el riesgo. Así que, pues, si se dan cuenta, la mejor medicina siempre va a ser, como siempre insisto yo, la alimentación y la actividad física. Son las mejores medicinas. No pretendan ir con alguna persona que les venda células madre, o Inmunocal, o Herbalife, o cosas que no tienen ningún sustento científico. No hagan cosas, o sea, ¿para qué querer ir a tomar vitaminas? Oye, doctor, es que pues me siento cansada, o para proteger mis defensas, no necesitaré unas vitaminas. No, señora, ¿necesita vitaminas? Consuma las de las verduras. ¿Come todos los días verduras? ¿Cuántos chayotes se comió ayer? ¿Cuántas calabazas, brócolis, ejotes? Entonces, la mejor medicina siempre va a ser la alimentación. Palabras de Aristóteles. Así, no, de Hipócrates. Perdón, sí. La mejor medicina es bueno, que tu alimento sea la medicina y que tu medicina Hipócrates, sea el alimento. Sí, tienes razón. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Una pregunta que es muy frecuente también. Si tengo cáncer de mama, ¿se lo voy a heredar a mis hijas o a mis nietas? No necesariamente, como ya les dije, hay varios factores que influyen. Sin embargo, sí es determinante este punto, ¿no? Si mi mamá, mi hermana y mis hijas, que son familiares directos, tuvieron cáncer de mama, aumenta el riesgo. De ahí la importancia, y ahí sí yo desconozco el abordaje, pues en todas las pacientes con cáncer de mama, tiene que hacerse descartar que no haya los BRCA. No sé si se hagan de forma institucional o solamente de forma privada. Todo este abordaje para ver si hay un componente genético. Porque como les decía hace un momento, si mi mamá tuvo cáncer de mama a los 45, pues yo desde los 35 debería de estarme checando con un ultrasonido, dependiendo del caso, a lo mejor la mastografía, pero 10 años antes del diagnóstico,
tiene que realizarse, empezarse a indagar en la persona que no vaya a desarrollar cáncer de mama. Si fue a los 30, desde los 20, el familiar. Si es desde los 25, pues desde los 15, porque eso aumenta muchísimo el riesgo. Y digo, si bien el estándar de oro para el tamizaje de cáncer de mama es la mastografía, recordar que es la mastografía porque el tejido de las mamas es más fibroso después de la edad de los 40, que siempre deben ir de la mano, ¿no? Mastografía y ultrasonido, y hacerlo por un especialista, idealmente un mastólogo, pero no me lo van a heredar, pero sí aumenta el riesgo de cáncer de mama, por eso hay que estar como bien atentos. ¿O tú qué opinas de esto, amigo? Como dices, es verdad, no se hereda. La mayoría de los cánceres de mama son diagnósticos nuevos, de que mi mamá ni mi familiar tuvieron este problema y yo sí lo estoy presentando. Pero en ginecología el principal factor de riesgo para desarrollar una enfermedad es que haberla tenido previamente o que mi mamá o mi abuelita la hayan tenido. Sobre todo mi mamá o mi hermana, familiares de primer grado, hermanas. Entonces, tiene razón el doctor, no aumenta el riesgo, pero sí nos volvemos como que más suspicaces buscando un posible cáncer. Así es, y pues entender que dependiendo de estos antecedentes genéticos o alteraciones genéticas, no solamente para cáncer de mama, sino también para otros cánceres, ¿no? Cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer en general de tubo digestivo. Entonces sí es importante indagar. ¿Y para qué me son estos mismos factores de riesgo para, por ejemplo, el cáncer de endometrio, que ya lo hablabas la otra vez con Chava, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta, entonces. Bueno, continuando con las preguntas. Sí. Espérame. Y bueno, si hay un tipo de cáncer que se hereda, que serían las mutaciones del gen BRCA, Ajá. pero obviamente ahí ya hay no es solamente la mamá o la abuela, o sea, toda la familia de parte de algún linaje ya tiene por ahí que cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de endometrio. Solamente cuando ya hay un historial de que abuelita, mamá, tías, primas, ya tienen por ahí varios tipos de cáncer, eso sí serían los cánceres como que se pudieran heredar, ¿no? Y por te pregunta, yo no sé, la verdad es que si a todo mundo, a toda paciente o persona con cáncer de mama se les manda a hacer los BRCA como parte del protocolo. No, ahí sí no lo sé. No, solamente con estos antecedentes. Con antecedentes muy importantes. Que fue básicamente lo que pasó con Angelina Jolie cuando ella, no sé, yo la verdad es que tampoco me sé su historia, pero lo que sí sé es que se sabía con los BRCA, que son estos oncogenes, y dijo, tengo mayor riesgo de cáncer de mama, ¡pum! Me las quito, se las quitó y y pues ya ahora creo que se puso de nuevo, ¿no? Oye, y esta es una muy buena pregunta que yo no recuerdo, pero tal vez tú sí. ¿Los implantes de mama aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama? No. Los implantes de mama, hubo unos implantes de mama de un material que no era del todo bueno, que se dio mucho en Francia, que provocaban más, pero linfomas. Okay. No como tal cáncer de mama, sino eran unas prótesis de muy mala calidad que provocaban la aparición de linfomas. Pero en cáncer de mama como tal, de tejido de la glándula mamaria, no aumenta el riesgo. Okay. Lo único que sí es importante mencionar es que puede dificultar el diagnóstico en caso de que se presente. Más que nada, no diagnóstico, va a dificultar el diagnóstico temprano, porque al final de cuentas la mama está modificada y pequeñas lesiones pueden quedar ocultas por las prótesis mamarias. Sí, la verdad es que sí tienen razón. Apenas me llegó una paciente igual hace como un mes que se había puesto implantes, pero le habían puesto, se me fue el nombre de esta sustancia que fue muy parecida a la que le pusieron a Alejandra Guzmán, y se había puesto aquí en las mamas y en los glúteos. En los glúteos pues ella tenía estragos, en las mamas todavía no, pero al momento de hacerse la mastografía pues el tejido no era el más adecuado para valorar. Entonces, por eso vayan con expertos, con médicos cirujanos plásticos certificados, no con médicos que solamente hicieron un par de diplomados. Y ni modo. Exacto. Ok, amigo, la pregunta del millón, ¿el estrés causa cáncer? Siendo una pregunta concreta, en medicina, y como todo en esta vida, no es ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Hoy está muy estudiado el estrés como factor para modificar
Y el estrés emocional, estamos hablando del estrés emocional más que el estrés metabólico, porque el estrés metabólico, como por ejemplo la obesidad, causa esto y obviamente esto sí aumenta altera el sistema inmunológico y por lo tanto puede precipitar o ser un factor de riesgo para cáncer. Pero el estrés emocional está íntegramente relacionado con alteraciones en el sistema inmunológico. No es tampoco que me pongo triste y se me bajan las defensas, no es tanto así, pero situaciones donde sí lleva a la persona a límites, pues obviamente hay alteraciones en el cortisol, alteraciones en la hormona de crecimiento, en el glucagón, en la secreción de insulina, y estas hormonas terminan modificando la respuesta que tiene el sistema inmunológico. ¿El estrés emocional podría causar directamente cáncer de mama? La respuesta es no, porque si no, esto nos podría prestar a charlatanes, que seguramente lo han visto en Facebook o en TikTok sobre todo, psicólogos, es que las personas que tienen cáncer de mama es que tienen una mala relación con su padre y por eso recargan. No sean ridículos, así no es. El cáncer de mama no da porque te estés peleado con tu mamá o porque tengas estrés. Pero hablando de una génesis desde un punto de vista fisiopatológico, el estrés podría modificar la respuesta inmunológica y esto jugar un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Pero directamente, ¿el estrés causa cáncer de mama? No, o sea, directamente no, eso me gustaría dejarlo claro, pero si el estrés modifica el sistema inmunológico, la respuesta inmunológica, que podría también ser un factor de riesgo para desarrollar este y otros tipos de cáncer y otras enfermedades. Sí, claro, yo siempre le explico a mis pacientes que el cerebro no distingue entre estar a punto de morir por cualquier causa o que olvidé pagar la luz. Son los mismos neurotransmisores, acetilcolina, adrenalina, dopamina, son los mismos. Entonces el cerebro, al no distinguir, porque son los mismos neurotransmisores, pues viene esas alteraciones inmunológicas. Yo estoy de acuerdo, como tal el estrés no causa cáncer, pero sí podría contribuir, como dijimos, con muchos más factores, ¿no? Obesidad, no hacer ejercicio, mala alimentación. Sí, no, pues si no al rato van a terminar como las otras mamás de, ay, me dio cáncer de mama, por estar todo el día en el celular, por estar todo el día triste, o sea, todos se lo quieren atribuir, porque insisto, sí en TikTok hay muchísimos charlatanes que se hacen pasar por psicólogos y manejo de emociones y que hablan con los ángeles y que dicen, no, pues es que si tú tuviste cáncer, te duele la garganta es porque no puedes expresar tus emociones. No sea ridícula, señora, a lo mejor si le duele la garganta es porque está echando sus tacos y tiene reflujo y a lo mejor eso es lo que le está condicionando que le arda. Entonces, no, tienen que ser sumamente cautelosas. El estrés sí juega un papel importante para modificar la respuesta inmunológica, pero no causa directamente cáncer de mama, no es así tal cual. Exactamente. Otra pregunta importante, si yo tengo cáncer de mama y alguien me toca el seno, ¿puedo contagiarlo? Ay, no, si no al rato también van a enseñar con estas señoras que te sobe un gemelo, porque un gemelo te pone una cosa acá y otro gemelo te pone acá. El cáncer de mama no es una enfermedad infecto-contagiosa, es decir, no es una enfermedad que se dé directamente por infecciones o que un agente un microorganismo cause cáncer de mama. Por lo tanto, no, el cáncer de mama no se contagia, no por tocar a una persona va a desarrollar. Si no, imagínense, Iván, cuántos tumores no tendría por andar tocando. Entonces, no, el cáncer de mama no se contagia porque no es una enfermedad infecto-contagiosa, no hay un microorganismo como tal que la condicione. Entonces, no quitemos ciertos prejuicios o ideas que no tienen ningún fundamento. Porque entiendo que así como esta pregunta puede parecernos muy absurda a nosotros, hay personas a las cuales no puede ser. Pero yo siempre les hago este hincapié. ¿De dónde surge este pensamiento? ¿Surge de un sitio validado o simplemente yo me lo imaginé? O lo más común, ay, es que me lo mandó una vecina por WhatsApp. Entonces yo creo, a ver señora, no sea ridícula. Le va a creer a un mensaje que ni siquiera sabe quién lo envió con su vecina. Que todos valemos lo mismo, pero yo no pondría lo más valioso que tengo en mi vida, que es mi salud, en manos de una persona que no acabó ni siquiera la primaria. Insisto, no porque valga menos, pero yo no voy a hablar de cómo hacer una pared si no soy albañil. Entonces, yo no le confiaría mi salud a alguien. Entonces, cada vez que tengan estos pensamientos, no solamente esta pregunta, cualquier otra, reflexionen el por qué me surge esta indagatoria. Si de pronto no se tiene acceso a algún médico, ¿no? Si, ¿por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué me surgió esta duda? ¿Tiene algún fundamento o simplemente me estoy mal viajando? Pasamos a la siguiente. Bueno, y estas preguntas, como dice Octavio, parecen hasta cierto punto para algunas personas sin sentido,
pero las fui buscando de las preguntas más frecuentes que aparecen en el internet. Entonces por eso las estamos contestando juntos. Y perdón, igual para los que no me conocen, este es un personaje que tengo, o sea, esta personalidad que tengo para decir las cosas, porque sé que así se le queda mucho más a la persona, para que pronto no vayan a salir las personas ofendidas. Ay, este doctor, ¿cómo habla? Me vale, se les tenía que decir y se les dijo, ni modo. Ok, otra pregunta, ¿a qué mujer se le debe de hacer un diagnóstico de cáncer de mama o cómo sospecha un médico que una mujer puede tener cáncer de mama? Bueno, como siempre, la clínica es lo más importante, los antecedentes de la persona, tanto de familiares, personales no patológicos, personales patológicos. Hacer un adecuado interrogatorio va a permitirme en cualquier diagnóstico saber si tiene o no factores de riesgo y en base a ello, no recuerdo si es en base o con base a ello, solicitar el estudio pertinente. Lo decía hace un momento. En México, toda mujer por arriba de 40 años debe tener una mastografía de manera anual. Doctor, pero es que yo leí vi en un video de YouTube que mucha radiación hace daño. O la otra, no, yo no voy porque cuando voy a hacerme mastografía y me da cáncer de mama. No sea ridícula, señora, ya tenía cáncer de mama. ¿Cómo cree que el apachurrarle una chichi le va a causar cáncer de mama? Entonces, no. Si yo quiero saber si tengo o no cáncer de mama, debería hacerme después de los 40 cada año una mastografía. Esto es fundamental. No cada 3 años, no cada 5 años, es cada año. Algunos recomiendan, dependiendo del contexto de la persona, cada 2 años. Pero lo ideal es hacerse una mastografía cada año. No aumenta la radiación el riesgo de tener cáncer de mama. Para que una mastografía, este tipo de radiografías, sean significativas, deberían de hacerse 400 radiografías al año para aumentar un poco el riesgo. Entonces, si es una mastografía al año, pues señora, no va a llegar ni a las 400 de aquí a lo que vive. Entonces, no hay mayor riesgo que se haga una mastografía para poder corroborar o como pruebas de tamizaje. Ahora, insisto, ¿cómo sospechar si hay factores de riesgo? Si tienen mamá, hijas, hermanas con cáncer de mama, aumenta el riesgo. Si veo que es una señora que fuma, si es una persona que tiene obesidad, que no hace ejercicio, que ya lleva utilizando métodos anticonceptivos por largo tiempo, pues ella es la que les va a desarrollar el cáncer de mama. No otras situaciones como de pronto, ahorita que está en tendencia esto, no, pues es que la vacuna me vaya a causar cáncer de mama, porque no sabemos qué tóxicos traiga. Ay, señora, más tóxico es su novio o su esposo, y ese sí se la anda inyectando y no le dice nada. Entonces, el tabaco, o sea, el fumar, el consumir los métodos hormonales por más de 3 años y no suspender, la obesidad son factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y yo como médico debería estar prestando atención si cualquier médico, independientemente de su especialidad, debería de hacer este abordaje para ver factores de riesgo. En lo particular, yo siempre lo hago independientemente de la causa por la que vaya. Siempre pregunto la menarca, la fecha de última regla, cuándo fue su última mastografía, si es que tiene más de 40 años, y sus antecedentes heredofamiliares. Y siempre hago alguna recomendación, porque sí me tocan pacientes que mi mamá tuvo cáncer de mama o mi hermana, oiga, tiene que hacerse la mastografía y le explico todo esto independientemente del motivo por el cual vaya. Porque, insisto, es la principal causa de muerte por cáncer en México. O sea, tu mamá se podría morir por cáncer de mama. No, pero mi mamá se podría morir por cáncer de mama. Entonces, todos tienen factores de riesgo. Esto no es como que a mí nunca me va a tocar, a todas las personas les puede tocar. Entonces es importante que fuera de esta forma en la que tal vez yo comunico, sí nos quede claro que cualquier persona puede tener cáncer de mama, y por eso la importancia de que de verdad les quede claro que dejar de fumar, hacer ejercicio, tener un peso adecuado, no utilizar métodos hormonales por más de 3 años, son factores que pueden aumentar el riesgo de esto, ¿vale? Entonces, para que lo dimensionen. Listo. También 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Entonces, en una familia, por lo menos 2 mujeres, por lo menos 1 va a tener cáncer de mama. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de cáncer de mama? Pues con la mastografía. O sea, la mastografía y el ultrasonido es fundamental en un abordaje inicial. Como cualquier patología, y en específico los cánceres, se tiene que hacer biopsia para corroborar el diagnóstico. Es con una biopsia, pero el abordaje inicial que le toca a cualquier médico, y que incluso aunque no vayan con el médico, porque de pronto esto también lo hemos visto muchas veces: doctor, ¿qué estudios me debo de hacer antes de la consulta? Pues no es como que un estudio, como les acabo de decir, se tiene que individualizar, pero el mensaje que sí me gustaría es: si quieres hacerte un estudio para descartar algún tipo de enfermedad, una mastografía después de los 40. Si queremos corroborar el diagnóstico, es una
biopsia. Siempre hay, para cualquier tipo de cáncer es biopsia. Se tiene que hacer biopsia, un piquetito, se ve al microscopio, si hay células malignas, bueno, pues ya se corrobora el diagnóstico. ¿Cuál es el principal tipo de cáncer de mama? El luminal A. Bueno, yo según recuerdo es el adenocarcinoma intraluminal, pero no lo recuerdo yo exactamente. Pero independiente del tipo de cáncer, tiene que hacerse la biopsia, ese es un hecho. Sí, claro. Bueno, no todas las mastografías se tienen que hacer biopsia. Sí. Por eso cuando se haga un estudio deben ir con un especialista o con un médico capacitado para que las interprete, porque a mí me han llegado a la consulta mujeres muy asustadas. La mastografía nos da un estadiaje que se llama BIRATS. Entonces, el BIRATS 1 y el 2 son normales, y luego llegan mujeres bien asustadas porque un médico les dijo, salió con un BIRATS 2, que se puede considerar dentro de lo normal, y ya están bien asustadas, ya tuvieron todo el estrés, ya están pensando en hacer el testamento y es un estudio normal. Entonces, no todas las mastografías van a requerir una biopsia después, pero sí todas las mastografías deben ser realizadas por un médico experimentado con una especialidad, si se puede, en mama, y también interpretadas posteriormente por alguien con capacidades necesarias para platicar sobre eso con la paciente. Y sí es importante esto que lo entiendan. Digo, son términos que en habitual no están relacionadas las personas, pero sí entender que un estudio, y no solamente la mastografía, incluso una biometría hemática, estudios de sangre que salen asterisquitos, y se asusta la gente porque ve asteriscos. No, el valor de un laboratorio, de un estudio, se lo da el médico. Insisto, dependiendo de la clínica. Yo sé que están muy acostumbrados, de pronto aquí en México, como en países de Latinoamérica, en decir, pues me voy a hacer unos estudios, a ver qué sale. O tenemos con personas que conocemos que hágase su ultrasonido, cada 6, ultrasonido de qué, de abdomen, para ver que no sean ridículos. No, así no se hace la medicina. La medicina se basa en el interrogatorio, en la clínica, en ver cuáles son los factores de riesgo, para ver si la persona es necesario pedirle tal estudio. Tan sencillo como una glucosa. De pronto, incluso los mismos parámetros de los laboratorios, si no están actualizados, pueden poner rangos que los ponen como alterados cuando realmente son normales. Entonces, siempre que tengan un laboratorio, que se hagan un estudio, esperen a el contexto que les dé su médico, para que no se vayan a mal viajar ahí. Y bueno, continuamos con las preguntas. ¿Qué tipos de tratamientos hay para el cáncer de mama? Pues en general son 3, ¿no? Como en otros tipos de cáncer: cirugía, quimioterapia y radioterapia. Dependiendo del tipo de cáncer y la decisión que llegue el médico, el oncólogo y el oncólogo quirúrgico, determinar si solamente se hace una mastectomía, bueno, más bien si se hace una mastectomía, si es total, si es parcial, si tiene que ir acompañada de radio, de quimio, y esto va a depender muchísimo de los estadios en el cual se encuentre el cáncer. Entonces, mientras más temprano se diagnostique el cáncer, el tratamiento va a ser menos agresivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, incluso no necesariamente se tiene que hacer una mastectomía total, puede ser una mastectomía, o sea, nada más quitar un pedacito, pero insisto, eso depende del oncólogo y el oncólogo quirúrgico que tomen la mejor decisión, dependiendo de todos los estudios de extensión que se tengan que hacer para determinar si hay más sitios afectados. Entonces, no se dejen llevar por chismes. No, pues ¿cómo te quieren hacer eso? No, ¿cómo la cirugía te van a quitar esto? Entiendo que por la cultura en la cual se vive, obviamente los senos para la mujer son parte fundamental, para algunas que no. Pero si es necesario hacerlo, se tiene que dar ese tratamiento quirúrgico. Hoy por hoy se ha entendido perfecto el impacto que puede tener una mastectomía en una mujer, y existen muchísimos tratamientos, cirugías reconstructivas, que toman partes de su propio organismo para volver a crear la mama. Se pueden poner implantes. Entonces no tengamos miedo de pronto a estos tratamientos. No, es que la quimioterapia, yo leí que te puede dar otros tipos de cáncer, o sea, te curan uno, pero te dan otro. Insisto, ¿quién se lo está diciendo? ¿De dónde vienen esos comentarios? Vienen de una persona que estudió. Insisto, no porque valgan menos los que no estudiaron, pero no le pueden confiar lo más valioso que tienen, que es su salud, a una persona que no tiene la educación básica para dar una opinión. Si cuando de pronto le pueden preguntar a Iván o me pueden preguntar a mí, oiga doctor, es que mi hermana tiene esto y le duele la cabeza, ¿qué tendrá?
Pues no sé, porque yo no puedo opinar de algo que no conozco, y menos si se trata de la salud. Aunque sea médico, aunque seamos especialistas, no podemos opinar, como todo en esta vida, no se puede opinar de algo que no se conozca. Entonces, mucho menos en la salud. Por eso insisto, cuando sean, si Dios no lo quiere, llegan a tener cáncer de mama o algún familiar, guíense por los oncólogos, por el oncólogo médico, el oncólogo quirúrgico, y no retrasen el tratamiento, porque de pronto por miedo a iniciar tratamientos como quimio, radio, cirugías, el cáncer avanza más y de pronto ya tal vez la mastectomía, que era lo único, pues ya no va a ser suficiente y va a ser necesario radio, quimioterapia. Entonces, sean prudentes. Entiendo el miedo que puede generar todo el mar de ideas que pueden venirse a la mente tras un diagnóstico tan serio como este, pero seamos prudentes y objetivos a quién hacerle caso. Claro. Dentro de los 3 tratamientos que nos mencionaste, ¿nos puedes decir qué es la quimioterapia y cuáles son sus efectos secundarios? Bueno, es que depende de la quimioterapia. Las quimioterapias son medicamentos y prácticamente cualquier cosa se le puede considerar quimioterapia. Por ejemplo, el metrotexate puede utilizarse como quimioterapia, aunque es más utilizado, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con enfermedades reumatológicas. La ciclofosfamida también se puede utilizar en enfermedades reumatológicas, pero también como quimioterapia. Entonces, podríamos hablar en términos o dar nombres de quimioterapias extraños y ajenos a ustedes, pero entendamos que efectivamente son sustancias que se encargan de destruir las células malignas. Cualquier tipo de cáncer es un crecimiento de células, pero células que estorban, células que no funcionan y que al no funcionar y estorbar desplazan a las que sí funcionan. El objetivo de la quimioterapia es destruir a esas células que no están funcionando. Claro, como las quimioterapias o los medicamentos no identifican qué células son buenas y qué células son malas, entonces pues arrastran con todo. Por eso el seguimiento. Y obviamente los efectos secundarios son, dependiendo de la quimioterapia, resequedad de piel, caída de cabello, pérdida de peso, alteraciones menstruales, incluso podría haber daño hepático, daño renal, dependiendo de la quimioterapia. Obviamente estos datos se los va a dar el oncólogo médico. Cuando lleguen con él le va a decir, bueno, esta quimioterapia van a hacer tantas sesiones, los efectos que tú vas a ver son estos. Entonces, si tienen dudas, siempre pregúntenselas al médico. En ocasiones en la consulta pues está un poco a veces el tiempo que incluso se le olvida a la persona. Yo les recomiendo, cuando tengan una pregunta, agarren su celular y apúntenla ahí. O en una hojita, tengan una libretita donde apunten para que cuando lleguen a la consulta se las puedan generar a su médico. Es la mejor persona que les puede dar una opinión, sobre todo porque tiene la formación y porque las conoce. Entonces, cada quimioterapia tiene un efecto secundario distinto, pero los más habituales son estos. ¿Algún otro que me haya faltado? No, pues bueno, la quimioterapia, yo recuerdo un maestro que, el doctor Maravilla, nos mencionaba, la quimioterapia es como soltar una bomba en el cuerpo. Y la bomba va a destruir lo bueno y lo malo. Entonces, lo importante de la quimioterapia es destruir lo malo, pero desafortunadamente todavía lastima bastante el cuerpo y los efectos secundarios son muchísimos, ¿no? Tuve miles de horas de plática para hablar de eso. Luego, el otro tratamiento que nos mencionaste es la radioterapia. ¿Nos podrías decir qué es la radioterapia y cuáles podrían ser sus efectos secundarios? Pues la radioterapia, como bien lo dice su nombre, son rayos que queman. Y el objetivo es quemar a esas células malignas que están de más. Entonces, obviamente, el efecto secundario más frecuente es el cuerpo queda sumamente irritado. La zona donde se radia queda sumamente irritada, literal, se quema. Digo, tampoco es como que metan la mano al fuego y vayan a salir todos achicharrados, ¿no? Pero sí quema. O sea, es como cuando se exponen mucho tiempo al sol sin bloqueador, así queda la piel. Y pues otro de los efectos secundarios, al igual que la quimio, es si aumenta el riesgo de otros tipos de cáncer, dependiendo del sitio donde se encuentre. Puede ser en el pulmón, puede ser en hueso, pero es fundamental entender que no es nada más, si bien el ejemplo puede ser, se da de pronto de manera burda para que la gente entienda, si bien la quimio es soltar una bomba, tampoco es una bomba que sea mayor el daño que el beneficio, porque eso también es importante entenderlo. De pronto dicen, no, pero es que los efectos, lo que decíamos un momento, pues es que me puede traer más riesgos que beneficios. La realidad es que no. O sea, el riesgo nunca va a superar al beneficio cuando se dé una quimio, cuando se dé una radio. Si aumenta el riesgo, es un hecho, porque no es una radiación como de una radiografía, es una radiación mucho más potente.
Entonces, sí entender que sí puede haber riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer, pero se da la protección pertinente, se da las medidas, se da una dosis de radioterapia, se da una dosis de quimioterapia, donde el riesgo no supere al beneficio. Claro, y qué mayor beneficio que no morir por el cáncer que tienes en este momento. Sí, es como de, ay, es que no me quiero poner la vacuna porque me voy a morir. Ay, amiga, te vas a morir también por COVID. Entonces, mejor, digo, yo soy muy así, ¿no? De decir, pues si ya tengo un cáncer y ya me tengo riesgo de que me voy a morir, pues ya lo que venga, darle lo que sigue. Entiendo que lo digo desde esta perspectiva donde yo no estoy atravesando por esa situación emocional y física. Pero sí que, insisto, que impere siempre el ser objetivo, que nuestra mente siempre vaya dirigida a decir, ok, ¿cuál es el beneficio? Este es el riesgo, ¿es mayor el beneficio? Sí, a darle. Finalmente ya estamos en medio de esta lucha. Si tenemos que darle con todo al tratamiento, démosle con todo, que no vence el miedo. Y siempre háganse acompañar en este tipo de situaciones de un psicólogo, que esto es fundamental. El apoyo en la salud mental es fundamental. Entonces vayan con psicología, con psiquiatría si es pertinente, porque puede llegar a un punto ser la enfermedad tan devastadora emocionalmente para la persona como para los familiares que se requiera del apoyo de psiquiatría o de psicología. No le tengan miedo, es fundamental esto por todo lo que se puede llegar a vivir. Claro, lo platicaba con Michelle cuando hablamos de aborto un poquito que, bueno, la sociedad latina en general no le gusta ir al psicólogo ni al psiquiatra. Pero bueno, es importante. Si no estoy loca, ¿para qué voy a ir? Si no, que nada más tanta medicina me hace daño, eso te vuelve adicta. Y no sea ridícula, la señora es más adicta a su Coca-Cola. Esa sí le pudo haber causado cáncer de mama por estar tomando tanto y las calorías que le aumentó. Entonces, no tengamos miedo a la salud mental, dejemos el estigma. Justamente a la par de que en octubre se celebra el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama, en octubre también es el mes mundial contra el estigma en cuanto a la salud mental. Para ser exactos, el 11 de octubre es el Día Mundial del No Estigma a la Salud Mental. Pues bien, también 2 fechas importantes en octubre. Y bueno, hablando de los efectos secundarios, uno de los efectos secundarios más comunes y que más incomodidad le da a las mujeres es la caída de cabello por la quimioterapia. ¿Hay alguna manera de evitarlo? Yo en lo particular no lo sé. Creo que a la par de esto, quien podría decirlo de una mejor manera es un oncólogo médico. Hay muchas opciones, se pueden utilizar pelucas que se ven prácticamente imperceptibles, el cambio de que si es real el cabello o si no es real, pero como tal algo para evitar la caída de cabello, hasta donde yo sé, no, pero yo no soy el máximo experto. Lo ideal es que lo valoren con su oncólogo médico, e insisto, no todas las quimioterapias causan caída de cabello. Acá veo también la otra pregunta, bueno, no, esa es otra. Pero no, o sea, no hay una forma que yo sepa que pueda evitar que se caiga el cabello cuando hay una quimioterapia. No sé tú. No, tampoco. Sí, y sobre todo porque también es también, ¿cómo evitar? Internet, Google, ¿cómo evitar la caída de cabello? Vitamina E, colágeno, hueso de tiburón. No, por favor, señora. O sea, son estas mismas personas que dicen, no, es que tanta medicina hace daño, pero por otro lado se están empastillando con vitaminas y cosas. No, yo soy muy partidario que mientras menos medicamento, mucho mejor. Si hay necesidad, pues hay que darlo, ¿no? Pues necesito una quimio, pues la voy a dar. Me duele la cabeza, necesito un paracetamol, me lo voy a tomar, ¿no? Pero no vayamos con más sustancias, ¿no? En una búsqueda de decir, pues para que no se me caiga el cabello, porque en el mejor de los casos, pues no pasa nada, ni ayuda para la caída, ni obviamente la va a detener. Pero, ¿qué tal si son sustancias que puedan interactuar con la quimioterapia? Sí, claro. Y causarle mayor daño al hígado o alguna otra estructura del cuerpo? Entonces, no se automedican. Las vitaminas y cualquier otra sustancia son sustancias que ingresan a nuestro cuerpo y podrían tener un efecto deleterio en él. Entonces, y más si estamos con una quimioterapia. Entonces, no se automediquen, por favor. Bueno, otra pregunta que también es muy frecuente, tal vez no es nuestra área, porque esta sí es como tal del oncólogo quirúrgico, es ¿por qué a una mujer cuando se le hace una cirugía de mama se le empiezan a hinchar la mano de donde fue la cirugía? Fíjense que hay muchas razones, pero la principal es obviamente como se quitan ganglios linfáticos, estos se pueden obstruir. La linfa es un tipo de líquido que transcurre a través de nuestro cuerpo. La linfa tiene muchísimas funciones, pero entre ellas es también el desechar ciertas sustancias. Esa linfa es agüita tal cual, y por eso es que cuando se hace la mastectomía, se ligan algunos vasos linfáticos, se obstruyen incluso, y por lo tanto se puede hinchar la mano. También
ay, se me fue el término, pero la radio también puede condicionar que se hinche la extremidad del mismo lado donde fue la resección del cáncer de mama. Entonces, entonces vayan, esta es la principal causa por la cual puede ocurrir el que se hinche la mano, aunque siempre hay que descartar que no haya algo más. ¿Qué tal si más bien es una obstrucción o puede llegar a tener síndrome de vena cava? Entonces, si hay algún dato que ustedes digan esto no es normal o que su mismo médico les dé datos de alarma, acudan con él, no se autorreceten, no se autodiagnostiquen. Si ustedes ven una hinchazón que no es normal, mejor vayan primero con su médico. Exactamente. Y bueno, ya en el episodio anterior hablamos con Salvador sobre que el cáncer no se cura, pero una palabra habitual que escuchan las mujeres en las consultas es está en una etapa de remisión de la enfermedad. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Fíjense que como en cualquier otra enfermedad, y yo no soy el máximo expertise en esto sí lo quiero decir bien claro, hay criterios para decir que una enfermedad se ha remitido. Yo desconozco los criterios puntuales para decir que una enfermedad se ha remitido, a diferencia tal vez de la diabetes o de la hipertensión, donde esos me los conozco de pies a cabeza, pero en términos muy abstractos para la gente en general, entender que el término remisión es que la enfermedad se ha apagado, no se ha ido, se ha dormido, si quisiéramos utilizar un término muy abstracto. Yo no sé cuáles son los criterios, insisto, de remisión. Sé que después del cáncer de mama se tiene que dar un seguimiento a 5, 10, 15 años. Se tiene que estar haciendo mastografías, probablemente. Se tienen que hacer otros estudios, otros marcadores para saber si la enfermedad sigue remitida. Pero en términos muy abstractos, ¿qué es el término remisión de la enfermedad? Es que la enfermedad se ha dormido. No quiere decir que se haya ido el león, solamente se durmió. Puede estar dormido toda la vida o puede despertarse. Eso es básicamente el término o a lo que se refiere remisión de la enfermedad. Hay criterios bien puntuales que su oncólogo médico los determinará. No abandonen el tratamiento, eso también es importante, porque a veces ya les quita el cáncer de mama, bueno, quitan el tumor, van así y deciden por una u otra razón abandonar el tratamiento, porque a lo mejor se les acabó el seguro, por lo que ustedes quieran. No dejen el tratamiento, no abandonen su seguimiento, por favor, vayan a seguimiento con su oncólogo médico para que les haga los estudios pertinentes para ver si continúa en remisión el cáncer de mama. Sí, claro, es bien importante eso, porque no deben de olvidar que el cáncer de mama en un seno muy probablemente vaya a aparecer en el otro seno un nuevo cáncer de mama. Y bueno, uno puede estar en remisión, pero puede aparecer uno nuevo. Por eso es bien importante que todas las mujeres sigan con seguimiento para cáncer de mama. Y la última pregunta, ¿qué le quisiera sugerir a las mujeres para la prevención del cáncer de mama? El último comentario que le vas a decir a las mujeres. Pues lo que les dije desde el inicio de esta plática, la realidad es que la mejor medicina siempre va a ser la alimentación y la actividad física. Tener buenos hábitos en nuestro estilo de vida va a mejorar muchísimo. Entonces, como los 10 mandamientos que de pronto yo digo con los que les digo a los pacientes que viven con diabetes o con hipertensión, yo al cumplir estos 10 mandamientos de dicha enfermedad, no les prometo una vida eterna, pero sí una adecuada calidad de vida. Entonces, sí apeguémonos a tener buenos hábitos dietéticos, y entiendo que de pronto puedes decir, bueno, ¿y qué es comer bien? Si no sabemos a lo que se refiere el término comer bien, vayamos con el nutriólogo. No sabemos cómo hacer ejercicio, vayamos con un médico en rehabilitación o médico del deporte o con un fisioterapeuta, pero tenemos que ir dirigidos. Al final, si la medicina y la nutrición si la nutrición y el ejercicio son medicina, como cualquier medicina, la nutrición necesita una dosis, se tiene que individualizar, se tiene que poner horarios. Igual el ejercicio tiene que individualizar, poner horarios. Entonces, hagan ejercicio, acudan con el nutriólogo, acudan con un médico que los pueda orientar sobre cómo hacer la actividad física, abandonen el tabaco, y la mejor recomendación: dejen de tomar refresco, no les hace bien, no tiene ningún beneficio, no hay nada que les pueda beneficiar el tomar esa cantidad de calorías y de azúcares. Pero es Coca Light, es refresco. Pero es que es gluten free, es refresco. No tomen refresco, no tomen refresco. Esa es mi máxima recomendación. Y después de los 40 años, háganse una mastografía. No le tengan miedo, sí, duele, nunca me han hecho una, pero sí dicen que les duele porque les aprietan la chichi, pero el cáncer les puede apretar mucho más feo la chichi. Un tip: antes de hacerse la mastografía, tómense un ketorolaco sublingual de 30 miligramos
para que no les duela tanto el apretón, ¿no? Si el no ir a hacerse la mastografía es por el dolor, esa es una recomendación que yo les puedo hacer para que no tengan tanto dolor. Y pues bueno, creo que fueron todas las preguntas, fueron muy bien explicadas por Mr. Doctor. Por Mr. Doctor. Por Mr. Doctor, y fue un honor aquí tenerlo con nosotros. Esperamos nos venga a hablar de otro tema. Claro que sí, cuando ustedes me inviten, yo más que listo y más que puesto para hablar de enfermedades de transmisión sexual, sobre BPH, sobre el síndrome de ovario poliquístico, que es un tema que a lo mejor se puede manejar de manera simultánea, amenorreas. Entonces sí es importante tener este síndrome metabólico en las mujeres. Entonces yo más que puesto de venir a platicar esto con ustedes. Pues ya está, porque justamente estoy pensando en hacer, después de que pase octubre, un episodio sobre ovario poliquístico, porque es una enfermedad que muchas mujeres tienen y que es bien difícil de tratar, pero bueno, ya platicaremos de eso en el episodio. Bueno, nos despedimos, adiós. Cuídense, nos vemos hasta la próxima y síganme en todas mis redes sociales.